Bueno, vamos a hablar en el día de hoy del tema 3. ¿Qué nos vamos a encontrar en este tema? En este tema nos encontraremos y estudiaremos las taxonomías y las clasificaciones de los trastornos mentales desde diferentes perspectivas. Por un lado, las taxonomías más hegemónicas, que serían el DSM y la CIE, es decir, el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, auspiciado por la Asociación de Psiquiatras Americanos y por la Clasificación Internacional de Enfermedades, promovida por la Organización Mundial de la Salud. También vamos a hablar de las nuevas taxonomías, hablaremos también de los diagnósticos enfermeros y del marco PAS. Y lanzaría una pregunta: ¿cómo debemos clasificar nosotros los trastornos mentales? ¿Desde qué perspectiva? Que de eso se trata precisamente este tema. Tradicionalmente, las enfermedades se clasifican desde dos diferentes concepciones. Por un lado, desde una concepción categorial, como se viene haciendo en medicina, donde se establecen categorías de enfermedades. Las enfermedades pulmonares, las enfermedades del aparato digestivo, las enfermedades infecciosas, etc. Y por otro lado, de una manera dimensional, como se viene haciendo en psicología, donde no hay enfermedades sino hay enfermos. Podemos hablar de algún trastorno de ansiedad o de un estado depresivo leve o de un tipo de trastorno o de estilo de afrontamiento emocional inadecuado o inadaptado o desadaptativo. También las podemos clasificar, y de hecho la vemos, por su etiología, es decir, aquello que causa la enfermedad, como por ejemplo enfermedades causadas por virus o enfermedades causadas por diferentes motivos. O descriptivas, que sería según los síntomas que describen, y que lo veremos, por ejemplo, en el Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales. Los enfermeros, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos clasificar? Pues para ello tenemos la NANDA, que es la forma de clasificar según la Asociación Norteamericana de Enfermería, cuyos diagnósticos serían las respuestas humanas ante problemas reales o potenciales. Hablaremos también, por último, del marco PAS. PAS responde a las siglas poder, amenaza y significado. Y lo veremos como una nueva forma de entender la salud mental, más que una manera de clasificar que pretenda sustituir a las anteriores. Bien, habíamos dicho al principio que hay una serie de taxonomías hegemónicas, la CIE y el Manual Estadístico de Diagnóstico, los DSM. Si la CIE es la que se utiliza para clasificar enfermedades en general, desde un infarto agudo de miocardio hasta una fractura de cadera, el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales se centra exclusivamente en aquellos trastornos relacionados con la salud mental. La CIE nace en 1855 para nombrar en un primer momento las causas de la muerte. Y casi un siglo más tarde, en 1948, lo asume la Organización Mundial de la Salud ya en su edición número 6, la CIE 6. Por otro lado, el Manual Diagnóstico y Estadístico, en su primera versión, nace en 1952 y no es hasta 1980, con su versión 3, el DSM-3, donde se clasifican los trastornos mentales por criterios diagnósticos. Ya después del DSM-3 viene el DSM-4, el DSM-4 texto revisado, y llegamos al DSM-5, donde se abandona el diagnóstico multiaxial, porque en el DSM-4 y el TR había un diagnóstico, se establecía un diagnóstico multiaxial donde
Se incluía la patología médica, el estudio de la personalidad, se incluían los trastornos mentales propiamente dichos, se incluían los factores de estrés sociales y se incluía un último factor de adaptación social. Pues bien, ahora estamos actualmente en la CIE 10 y en el manual estadístico está en el DSM-5. Hay otro tipo de clasificación ya con carácter orientado más a la investigación en el Sistema Nacional de Salud norteamericano, que serían los criterios del dominio de la investigación, cuyas siglas son RDOC. Es más de carácter experimental y muestra los avances en psicología básica y neuropsicología en 5 áreas principales, que establecerían aquellos sistemas de valencia negativa que se refieren al procesamiento humano de carácter asociado a síntomas como el miedo, la ansiedad y la frustración, los síntomas de valencia positiva, la capacidad de responder a refuerzos positivos, como en el caso de la motivación, los síntomas cognitivos, que se refieren a la percepción, a la memoria de trabajo, etc. El procesamiento social, que son aquellos que implican empatía, razonamiento social y relaciones interpersonales, y a la autorregulación, aquellos procesos implicados en el control de los impulsos y la regulación emocional. Continuamos y hablamos de la NANDA, los diagnósticos que hacen los profesionales de enfermería, que se hacen en enfermería, y que, como decía antes, son las respuestas humanas ante un problema, ya sea real o potencial. La NANDA, que parte de 1982 de la Asociación Norteamericana de Enfermería para el Diagnóstico, tiene 13 dominios y 7 ejes. Los ejes de ese diagnóstico serían el núcleo del diagnóstico, que sería la respuesta humana, por ejemplo, intolerancia a la actividad, gestión ineficaz de la propia salud. Otro eje sería el sujeto, el individuo, la familia, el cuidador. El tercer eje sería el juicio, que puede ser, como había dicho antes, gestión ineficaz, o bien intolerancia, o bien deterioro de la movilidad, de la comunicación, etc. Es la etiqueta o el adjetivo que le damos al problema. La ubicación, en este caso anatómica, si es en la vejiga, cerebral, auditiva, a qué parte del cuerpo le afecta. La edad, si le afecta, pues en el caso del neonato, es decir, los primeros 28 días, el lactante, el primer año, el niño, el adulto, el anciano. La temporalidad, si es crónico, agudo, intermitente, o el estado. Si es un problema, si es un riesgo o si está relacionado con la promoción de la salud. Esos serían los 7 ejes. Por otro lado tenemos 13 dominios, que veréis que esos 13 dominios de la NANDA se relacionan estrechamente con lo que veremos más adelante, que son los patrones funcionales de Marjorie Gordon y con las 14 necesidades de Virginia Anderson. Pero ahora nos vamos a centrar en los 13 dominios de la NANDA. El primer dominio sería el de la promoción de la salud. Hay que decir que cada uno de estos dominios se divide también o tiene una serie de subtipos que son los denominados clases. Pero nosotros nos vamos a centrar en los 13 dominios exclusivamente, de grosso modo. El segundo dominio sería el de la nutrición, el tercero la eliminación e intercambio, el cuarto actividad-reposo, el quinto percepción y cognición, el sexto autopercepción, el séptimo rol y relaciones, el octavo sexualidad, el noveno afrontamiento, tolerancia al estrés, el décimo principios vitales, el undécimo seguridad y protección, el duodécimo confort y el 13º crecimiento y desarrollo. Veréis que lo estudiaremos en temas posteriores, como los patrones funcionales de Marjorie Gordon,
comprenden en esos 11 patrones la percepción y manejo de la salud, que estaría relacionado con el primer dominio, como hemos visto, o el nutricional metabólico con el segundo, y así con muchos. Y las necesidades de Virginia Anderson, las 14, pues veremos también cómo, por ejemplo, el respirar, comer, beber, eliminar, moverse, reposo, sueño, temperatura, higiene, evitar peligro, creencias y valores están relacionados también con los dominios y los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Ahora nos iremos al marco PAS, una nueva forma de entender la salud mental. El marco PAS se genera a través de un texto publicado de más de 400 páginas por la División de Psicología Clínica del Colegio de Psicología Británico. Porque nuestro modo de entender la atención a la salud mental será distinta si nos enfocamos en los síntomas y categorías o si lo vemos desde una perspectiva más social, más crítica y más humana. Lo que no significa que uno tenga que eliminar al otro. La idea sería aportar una nueva forma, integrar una nueva forma en cómo atendemos a las personas que tienen un problema de salud mental. Porque no sería una nueva forma de clasificar ni pretende sustituir a las ya existentes. Plantea, como decía, una nueva forma, sobre todo de pensar sobre el sufrimiento psíquico. El marco PAS tiene 3 ideas clave. La primera es que el comportamiento y las experiencias anormales se dan en un continuo con las normales. La segunda es que la persona es un ser social y sus experiencias de sufrimiento son inseparables de sus contextos. Y la tercera, que le otorga valor central al significado, a la experiencia subjetiva y a la narrativa. Plantea, y de ahí viene el nombre, cómo los distintos tipos de poder impactan en la vida de las personas. Y el mal uso de este poder representa amenazas y cómo sobre ese significado de la amenaza las personas utilizan diferentes estrategias de afrontamiento. El poder se focaliza en adversidades en la infancia, en cuestiones de género, de etnicidad y clase social y de pobreza. Los profesionales, una vez que establecemos el diagnóstico, ¿qué ocurre? Que le pasamos el problema al paciente. Esto es lo que ocurre actualmente. Una persona tiene un problema de salud mental, nosotros le ponemos la etiqueta y a partir de ese momento el problema parece que pasa a ser del paciente. Ya no intervienen ahí cuestiones del contexto social, de género, de cómo afronta esa persona, sino la etiqueta diagnóstica en sí. Por ello, desde esta nueva perspectiva, cambiamos un poco la manera de atender a las personas que tienen un problema de salud mental. Por ejemplo, actualmente, frente al qué te ocurre o qué te duele, qué te pasa, deberíamos cambiar esa pregunta porque qué es lo que ha ocurrido, cómo te afecta lo que ha pasado, qué sentido le has dado o qué tuviste que hacer para superarlo, para sobrevivir. ¿Cuáles son tus fortalezas o en definitiva, cuál es tu historia?